Mira, soy Víctor Rabel García. Mi papá fue el doctor Enrique Rabel Fernández. Él asistió a los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma, el primer olímpico queretano. Me gustaría empezar, Víctor, hablando de qué sientes de que tu papá fue el primer atleta olímpico en la historia de Querétaro en ir a una justa de este tipo. Mira, la verdad es que pues nos sentimos muy orgullosos, muy contentos de esa situación, más viniendo de una familia que siempre estuvo en esa misma situación, porque también está mi mamá, que también fue nadadora, fue de ballet de nado sincronizado. Los dos se conocieron en una alberca desde chiquitos, chicos, ahí todavía hay por ahí una anécdota. Y pues la verdad es que muy contentos, siempre admirándolos a los dos, viendo porque no fue fugaz su disciplina en el deporte. Siempre estuvo, sí, hubo un tiempo en que dejó de nadar, pero se iba a correr. Creo que nunca corrió maratón, pero sí, de repente corría 10 kilómetros, 5 en las mañanas, o caminaba ya después de tiempo. Y todavía cuando era grande, todavía le tocó ir a máster, estuvo en un mundial en Stanford, le fue bien. Y también hay otra anécdota con otro nadador que conoció 40, 50 años antes, ¿no? Entonces, todos muy contentos, muy felices en esa situación. ¿Cuál es esa anécdota que dice de sus papás? Fue mi papá a una competencia juvenil, todavía no se conocían, y hay una foto donde sale el equipo queretano de natación, es en el Deportivo Chapultepec, y sale la foto de mi papá, y atrás salen dos muchachas que son del club, del Deportivo Chapultepec. Bueno, y pasaron los años, y la foto no nos dimos cuenta hasta 40 años después, 50 años después, que va viendo la foto mi papá y dice, mira la foto, y que no sé qué, y mi mamá la ve, la de atrás soy yo. O sea, se conocieron 5 o 4 años después de esa foto. En esa foto, pues, mi mamá, yo creo que veía estos chamacos de Querétaro, que Chihuahua se hacen aquí, ¿no? Pero una foto que guardamos con mucho cariño. Sí, siempre ligados a la natación. Sí. Y platícanos, Víctor, ¿qué les decía su papá de cómo empezó su amor por la natación? Él aprendió a nadar en una alberca que es, creo que se llamaba La Granja, no recuerdo muy bien, que estaba por donde está, para no decir marcas, una empresa de alimentos de bebé. Ahí había una alberca que era de un señor Eutimio González. Entonces el hijo de Eutimio González creo que tenía una enfermedad, y para animarlo a que nadara para que no nadara solo, invitaba a los chavos de ese entonces, no sé, 8, 9, 10 años tenían, a que nadaran en la alberca. Y pues ahí aprendió y le gustó la nadada, para posteriormente irse a la famosa, de los que son queretanos y de años antes, pues saben de la famosa alberca del Jacal. Entonces mi papá se iba a la alberca del Jacal. En ese entonces la alberca del Jacal, pues imagínate, pues yo creo que llegaban las casas hasta aquí, hasta la Alameda. Entonces, pues mientras menos urbanización hoy, pues te va a ser muy largo, ¿no? Entonces decías, hasta el Jacal. Digo, sigue siendo la misma distancia, ¿no? Pero pues iban caminando o encontraban ride a ver quién les echaba, y era una bola de amigos de aquí de queretanos, los Yaca, mi tío era el entrenador, mi tío Paco, del Corral de Comedias, y su otro hermano Luis, que era el de la librería y papelería Sancho Panza,
se iban y nadaban allá, y de ahí les surgió el amor por la natación. Yo creo que se hizo una buena camaradería y de ahí se fue yendo, ¿no? Ahí estamos hablando de los años, ¿qué? 50s. 50 más o menos, sí. Mi papá nació en 1941, unos 10, 12 años, en 1950, 52 más o menos. ¿Y en qué momento es donde su papá da el salto de entrenar aquí en Querétaro a formar parte de la Selección Nacional de México? Él aprendió ahí a nadar y después se fue a un juvenil y pues más o menos le fue regularzón, por lo que dice mi mamá, y después tuvo la oportunidad de ir al selectivo para el centroamericano. Era el de Centroamericano de Caracas, en 1958, 59, y él quedó en cuarto lugar. Entonces no calificaba, se regresó a Querétaro. El selectivo creo que fue en 1958 y el Centroamericano en el 59. Se regresó a Querétaro, pero ya no había, dice mi mamá, que no había tanta ilusión de pues ya hasta aquí llegué, ya no doy para más, ¿no? Sin embargo, uno de los que estaba arriba se fue a estudiar a Estados Unidos y dejó la vacante. Entonces le llamaron, oye, ¿sabes qué? Pues está la vacante, vente para acá y vente a entrenar acá a México, porque pues él era el equipo nacional. Ahí ya se fue y entró al Deportivo Chapultepec. Ahí fue ya donde conoció a mamá en 1959. Él se quedaba en casa creo que les rentaron un hotel junto con otro chavo de otro lado para entrenar para el Centroamericano. Y entonces a partir de esa situación en el Centroamericano ya se involucró más, ¿no? O sea, acabando el Centroamericano se regresó. El Centroamericano creo que fue por principios de enero, y ya después se regresó de nuevo volvió a México, pero ya para estudiar medicina. O sea, ya estaba inscrito en la UNAM. Y él, en lugar de entrar a la UNAM, que también tenía equipo de natación, prefirió entrenar en el Deportivo Chapultepec. Y fue con el profesor Mario Tobar, que me dicen mis papás, grande entrenador, que entrenó a Joaquín Capilla, el máximo ganador de medallas olímpicas. Y mi papá le dijo, oye, pues échame la mano. Pues que le ayudó, lo hizo socio del Deportivo, y como que dice mi mamá que lo quería mucho, y pues de ahí se siguió a entrenar. Tengo una pregunta sobre su papá, que tiene dos aspectos, dos vertientes. ¿Qué le platican o qué les platicaba a él de cuál era su habilidad, cuál era su máxima habilidad como nadador? Primero. Pues mira, no tanto que nos lo platicara, porque lo bueno, así decir, que nos dijera, nosotros lo veíamos. Yo llegué a nadar todavía con él cuando él tendría, pues en el 2002, los dos estábamos en el máster, cada uno en esa categoría, pero nadábamos juntos a veces. En dorso sí me ganaba, porque dorso soy malísimo. Entonces, ya en las otras pruebas sí, pues, bueno. Pero él como que se le daba facilidad. O sea, porque decías, bueno, ¿cuál es la diferencia para que un chavo que, pues la verdad es que entrenaba en el Jacal, o sea, qué conocimientos pueda tener, y etcétera, sí tenían, pero a diferencia de otros entrenadores, otras facilidades, pues no la tenía. Él se le facilitaba y la verdad es que también era muy constante y muy disciplinado. La verdad es que en toda su vida fue muy, muy disciplinado en todos los aspectos, levantarse temprano, etcétera. Entonces eso yo creo que lo ayudaba para poder tener buenos resultados en la natación. Y tenía una característica en su nado, que
pues el dorso, cuando lo nadas, él es especialista en dorso, lo nadas con los pies estirados. Y él nadaba con lo que le llamamos de bicicleta, o sea, las rodillas dobladas, y ya nada más estiraba una pierna, la otra. Decía que hubo otros nadadores, les decían, ¿sabes qué? Si tú ganas la competencia, va a haber más que naden como tú. Claro. Digo, no quedó en primer lugar en esa época, pero pues él se le facilitaba, y toda su vida jamás trató de arreglar, porque el día que me dijo que trató de arreglar, nadar no pudo, o sea, dice, no, yo me acomodo así. Si así le funcionaba, ya lo dejaron que nadar así, no tuvo problema, ¿no? Entonces, más que nada era yo creo que esa facilidad y la perseverancia con que hacía las cosas. Y por otro lado, como papá, ¿cómo era don Enrique con ustedes? Era serio, cariñoso, la verdad es que responsable con nosotros, nunca nos falló, o sea, no creo que nunca tuvimos una queja. Bueno, no sé si pase, en las familias pasa esto, normalmente la que nos regañaba mi mamá, pero si nos regañaba mi papá, ahí sí ya es que ya habíamos roto el límite de la situación, y era muy accesible, o sea, a mí me sacó de 2, 3 problemas, y no me sentí regañado de por vida, o sea, sí me llamaba la atención y me decía, oye, recapacita, o sea, como que el consejo era más consejo que regaño, ¿no? Entonces, sí nos decía, hagan lo que quieran en la noche, por ejemplo, siempre y cuando me avisen dónde estén. ¿Dónde van a estar? No les voy a decir nada, nada más avísenme para saber dónde están. Y siempre llegar a la casa era, ya llegué, nada más, o sea, nunca digo, estricto, pero conscientes, ¿no? Él no. Y esto que platicas que llegaste a nadar con él, pues ¿qué se sentía? O sea, llegabas a pensar, estoy nadando con mi papá que fue atleta olímpico, ¿llegabas a pensar algo de eso cuando nadabas con él? La verdad es que sí, o sea, se sentía muy, muy padre. Podrías decir, que te gane tu papá esto, pues a mí no me pesaba, ¿no? O sea, digo, nadamos todos los hijos, la verdad. Sí llegamos a algunos a nacionales, pero la verdad es que nunca fuimos tan espléndidos como mi papá, o no teníamos ese nivel, es la verdad, ¿no? Pero sí nos gustaba, ¿no? Aparte los másters que se han hecho aquí en Querétaro, que ya tienen muchos años, pues sí se pone muy, muy padre y mucha camaradería. Entonces ya nadar con mi papá, pues la verdad es que para mí era un orgullo, ¿no? O sea, era muy padre, ¿no? Y cotorreábamos, te gané, me ganaste, o lo que tú quieras, igual que con mis hermanos, de repente era así, ¿no? Entonces, pero no, muy bien. Y hablando ya de Roma 1960, ¿qué les platicaba de cómo fue su experiencia de ir a unos Juegos Olímpicos? Igual no sé si alguna vez les platicó qué significaba para él ser el primer queretano en ir. ¿Qué les platicaba en general de esa experiencia de Roma? Pues mira, al principio le costó mucho trabajo porque andaba en que si iba a ir o no iba a ir él. Había otra persona que era en la misma prueba que él, pero que estaba ligado el papá a la federación y que no sé qué, entonces andaba en esas situaciones, y sí hubo un tiempo en que sí como que le pesó, siendo que él era ¿cómo se llama? El récord nacional en ese momento, ¿no? Ya en 1959, 60 creo que ya era nacional. Pero sí le costó mucho trabajo, ¿no? Ya cuando le dijeron que iba, pues ya fue lo máximo para él. También teniendo en cuenta que era un chavo ya de 19 años, pues todavía estaba medio sorprendido y todo, pero muy contento. Y más que yo creo que iba su
lo que dicen ahora su crush, ¿no? Que era mamá. Entonces imagínate cómo se la pasaba. Mi mamá fue, pero no a competir. O sea, mi mamá fue panamericano y fue segundo lugar panamericano. Ella ya no llegó a olímpicos porque no había esa prueba de olímpicos, pero sin embargo sí fue a las olimpiadas como acompañante por el grupo con el que iban. Entonces pues ahí se hizo la camaradería y toda la situación. Me comentaba que mi mamá me comentó que bueno, él quedó creo que como 19, 20 lugar en las olimpiadas. Ahí tenemos su medalla de, ¿cómo se llama? De participación, no tanto de otro. Y en relevo creo que quedaron en 12º lugar. Sin embargo, dice que hicieron mala la combinación, digamos, de los nadadores. Si hubieran metido otro nadador en pecho o en dorso y mi papá nadar pecho, aunque no era su prueba, el tiempo les hubiera dado para llegar a las finales. A la final, más bien, porque en ese momento no había finales. Es que creo que ahorita hay B y final B y final A. En ese entonces nada más era final A. Entonces, pero sí dice que era una emoción indescriptible, sobre todo cuando entraban en la inauguración. Dice que lo más padre es cuando entran todos en la inauguración a los deportistas. Dice, aunque para mucha gente le puede parecer en una olimpiada ya medio tedioso, sobre todo ahorita que son tantos deportistas y viene la delegación de tal, y viene la delegación de tal, pero para el deportista eso es lo máximo, eso es lo que está esperando, dice. Y dice, se acordaba mucho del Panamericano de Chicago, en el Soldier Field, y el de Roma, que fue en 2 estadios, que es en el estadio del Marmi y en el estadio de donde juega ahorita la Roma. Entonces el Olímpico de Roma. Pero no, dice que además conocer esas maravillas de allá y pues, no, dice que es increíble. Decía que era increíble. ¿Y qué les platicaba de lo que significaba para él representar ya no solo a su estado, sino representar a México en los Juegos Olímpicos? Mira, primero para él, pues Querétaro era, digo, siempre Querétaro era su amor. Siempre quiso estar aquí en Querétaro. Y cosa curiosa, pues todos, bueno, curiosa porque pues, normalmente sí hay mucha gente ya de fuera, que él nunca estuvo en contra de gente de fuera, felices de que vinieran a abonar, pero para él Querétaro pues era lo máximo. Aquí tenía su gente, aquí conoció a todos, aquí murió, aquí tiene, sus hijos son queretanos todos, sus nietos son queretanos todos, entonces para él Querétaro era lo máximo. Y ahora engrandécelo con México, pues la verdad es que sí estaba muy orgulloso de poder representar a México, ¿no? En lo deportivo y también en otras áreas como puede ser medicina, que era lo que estudió, ¿no? ¿Y en su casa tienen algún lugar especial donde tengan sus medallas, algún uniforme que haya utilizado? ¿Ese tipo de recuerdos aún los conservan? Sí, tenemos bueno, lo que son los uniformes, la verdad es que ya ni sé dónde quedaron, pero sí en la casa ahí tenemos un lugar donde están tanto los trofeos de mi papá como los trofeos de mi mamá. Tenemos ahí una foto donde sale mi papá en el podio del primer lugar del centroamericano de Kingston. Donde ganó una medalla de oro. La medalla de oro. Y pues todos los trofeos, y pues es paso obligado para ahí pues todo lo vemos, ¿no? Tenemos álbum de fotos de mamá, los libros también, por ahí están, creo que ahí los traje también, los libros de Panamericano y de los 2 centroamericanos, donde vienen los resultados, las fotos, etcétera, de los juegos, ¿no? Y además, bueno, tu papá fue alguien muy querido en la sociedad queretana por lo deportivo, como ya lo hemos hablando, los Juegos Olímpicos, pero también fue rector de la UAM. Así es. Y me parece que lo que nos estás diciendo es que tu papá
no solo era un amante del deporte, sino que también de los estudios de la academia, ¿no? Así es, sí. Él, bueno, acabando de estudiar medicina, se vino para acá, lo apoyó mucha gente, conoció a muchos, Querétaro era muy chico, pero hicieron buen equipo varios doctores, se hicieron muy amigos, y él después fue director del Hospital General, después director de enfermería. Ahí en enfermería pasó a ser rector, lo apoyó el licenciado Guadalupe Álvarez, que fue el anterior, y él estuvo ahí del 76 al 79. Acabando él de rectoría, se fue al ISSSTE, fue director del ISSSTE, subdelegado, delegado del ISSSTE, y ya posteriormente fue director de Consejo contra las Adicciones aquí en Querétaro. Pero sí estuvo en medicina, le encantaba la academia, y uno de esos pues, logros o lo que quiso fue impulsar la escuela de medicina, él como médico, siendo que ahorita pues es una de las más reconocidas a nivel nacional, ¿no? Y a la par, nos decías que a la par nunca dejó el deporte. No. ¿Qué hacía después de a lo mejor de que se retiró competitivamente? ¿Qué deporte practicaba? ¿Cómo se mantenía él con esa disciplina activo? Mira, teníamos, de repente un tiempo le dio por jugar golf, porque lo teníamos ahí afuera, o sea, vivíamos en el campestre, todavía mamá vivía ahí. Entonces, pues vamos a jugar golf, ¿no? Pero no lo hacíamos así como disciplina exacta. Y él, hubo un momento en que sí, creo que la natación, pues sí requiere cierta mente para no cansarte, no aburrirte, porque puede ser lo mismo repetitivo. Entonces yo creo que de repente dices, ya lo dejé, ya no quiero saber nada. Y él se fue a caminar o a correr o a trotar, y de repente ya corría, y hubo un tiempo en que sí corrió mucho, ¿no? Cada rato que nos íbamos de viaje, tengo que comprarme mis tenis para correr o lo que tú quieras, ¿no? Ya después, pues igual la carrera, como todo, pues te lastimas, y él se empezó a sentir mal de la misma carrera. Entonces lo que pasa con muchos es regresa a tus orígenes, ¿no? Y se fue a nadar, y fue cuando estuvo en el máster, porque el máster te motivaba no nada más para nadar, porque a veces si nadas así, pues no tienes motivación, necesitas algo que diga, voy a hacer esto para llegar a esta meta, ¿no? Y él ahí lo hacían. Me imagino que todavía siguen habiendo bastantes tiempos récords en lo que es la Liga Máster aquí de Querétaro, en su respectiva edad, ¿no? Que fue del 2002 al 2006, estuvo más o menos metido en la natación. Ya después ya lo fue dejando, nadaba de vez en cuando, pero el 2000 al 2006 estuvo muy activo en la Liga Máster. ¿Y él qué pensaba sobre, igual perteneció a esa generación del 60, después vino Capilla, y vinieron otros nadadores muy importantes? ¿Qué pensaba él de la natación mexicana ya, por ejemplo, ya antes de que falleciera? ¿Qué pensaba él de la natación, del deporte mexicano? Sí le faltaba mucho apoyo, era lo que nos comentaba, que en realidad pues sí el chavo puede poner su granito de arena hasta donde él pueda, pero pues si ves a los alemanes o a los gringos que tienen ciertas tecnologías para poder avanzar, aunque sea 2 pasitos más, pero esos 2 pasitos más adelante por tecnología o por alimentación o por lo que tú quieras con los estudios correspondientes que no se dan aquí en México, pues te van a ganar, porque a final de cuentas 1 segundo, 2 segundos en una prueba de 100 metros acabas en lugar número 20, ¿no? Entonces dice, sí nos falta mucho apoyo, y también pues obviamente mucha disciplina también ya de los del mismo deportista,
de los mismos papás. A veces también se da que el papá pues dice, no, yo no puedo llevarlo, yo no puedo. Entonces sí es muy, muy sacrificado, ¿no? Dentro de esto, por ejemplo, tenemos unos que nosotros los consideramos parientes, aunque no lo son, de allá de México, que eran compañeros de mis papás de la natación, y la hija fue a las Olimpiadas de Barcelona en nado sincronizado, y mi tío Luis Eduardo, me acuerdo que nos contaba allá en México, tenía que ir al CEDOM y llegaba a las 5 de la mañana para llevar a la hija, y se tenía que esperar hasta las 7 de la mañana para regresarla y que fuera a la escuela. Entonces decía, en la Ciudad de México ni modo de dejarla, me voy y regreso por ella. Entonces el papá hacía el sacrificio de quedarse en el coche a dormir de 5 a 7 mientras la hija hacía su entrenamiento. Esos sacrificios rara vez los encuentras en los papás, sí, ¿no? Digo, y aunque el hijo diga, pues no se puede, ¿no? Entonces también nos puede faltar eso de esas situaciones, ¿no? O sea, hay muchos factores que sí no ayudan, ¿no? Y para ir cerrando, dos preguntitas más, Víctor. ¿Qué le dirías a tu papá, a don Enrique, de ese ejemplo que les dio, de haberles dejado ese legado familiar de que fue parte de la familia olímpica? ¿Qué le diría a don Enrique? No, pues básicamente es darle las gracias por todo lo que nos dio. La verdad es que a lo mejor nunca se lo dijimos en el plano deportivo, más bien en el plano familiar, ¿no? O sea, lo veíamos más, o sea, ya lo veíamos nosotros normal o algo, pero sí a veces nosotros lo que hacíamos, pues la verdad era que presumirlo, ¿no? O sea, sí, mi papá fue olímpico, y pues sí, o sea, nosotros nos sentíamos orgullosos, era una forma de darle a entender a él, ¿no? O sea, porque lo veíamos después, oye, me encontré a quién y le platiqué esto, y que entonces no nos decía nada, pero yo creo que él se sentía orgulloso de que nosotros lo presumiéramos, por así decirlo, pero sí, o sea, él sabía que nosotros estábamos muy orgullosos de él. Y por último, en una palabra, ¿qué significa para ti que tu papá haya sido un atleta olímpico? En una palabra, es que más bien voy a definir lo que es él, que fue perseverante, o sea, y disciplinado, perseverancia y disciplina. Si me permites, 2 palabras. Perfecto, muy bien, Víctor, pues muchas gracias por estos minutos. Creo que a través de ti conocimos muchas cosas de don Enrique. Sí, gracias. Y es un orgullo para todo Querétaro. Gracias. Y muchas gracias por estos minutos. No, gracias, yo nada más espero que el deporte queretano pues siga creciendo, que lo apoyen el gobierno, como creo que ahorita lo está haciendo, y pues también aquí a lo que se les ofrezca. Bueno, lo tengo aquí. Rápidamente, entonces, sí, te decía, en el Mundial de Stanford, no recuerdo, creo que fue en el 2005, 2006, estaba esperando para pasar a la alberca, ya estaban sentados los 8 competidores, y en eso voltea y ve a un cuate que se le hace medio conocido. Entonces, ya como que los dos se quedan viendo, te conozco, me conoces, y ya se identificaron. El otro era un brasileño. Entonces, ¿de dónde o qué? Pues ya se acordaron los dos. Compitieron en la misma prueba en 1962, algo así, en el Panamericano de Sao Paulo. Y entonces creo que el brasileño le ganó a mi papá en el Panamericano, pero mi papá se vengó en Stanford. Entonces uno quedó en un lugar y el otro quedó, pero los dos pegaditos, o sea, igual, nada más que uno ganó, pero, o sea, fue anecdótico porque tuvo su revancha 50 años después, o no sé cuántos años después, pero la tuvo, dice. Esa fue la anécdota.